¿Qué fue lo más aterrador que te ha pasado y no puedes explicar? Cuando estaba en la escuela primaria, compartía una cama tamaño queen con mi hermana mayor y nuestro perro de la familia, un perro mestizo que parecía una lacia de pelo corto, dormía al pie de nuestra cama todas las noches. Cuando tenía unos 6 años, me desperté una noche alrededor de la medianoche y vi una figura oscura de pie al pie de la cama. La figura era completamente negra, sin ojos ni cara. Traté de despertar a mi hermana, pero se dio la vuelta para volver a dormirse. Mi hermana debe haber pateado accidentalmente al perro, porque el perro se despertó, levantó la cabeza y comenzó a gruñirle a la figura al pie de la cama. El gruñido despertó a mi hermana y vio la figura y comenzó a gritar. Cuando mis padres entraron en la habitación y encendieron la luz, no había nada allí. Hasta el día de hoy, tanto mi hermana como yo estamos convencidos de que vimos un fantasma u otro demonio en nuestra habitación. Sabemos que no estamos locos porque el perro también lo vio. El mío es de segunda mano. Mi madrastra y mi padre solían trabajar allí en turnos opuestos durante un tiempo. Él trabajaba de noche y ella de día. Tenían un conjunto de monitores para bebés de cuando mi hermana y yo éramos bebés. Mi padre dijo que podían grabar mensajes cortos con ellos y los dejaban en la mesa de café para que el otro los escuchara cuando llegara a casa después de su turno. Esto continuó durante un tiempo, luego, una vez que se alinearon los turnos, guardaron los monitores en un depósito. Ella murió de cáncer a una edad muy temprana y mi padre acababa de regresar del funeral y estaba solo en casa. Pasó esa noche revisando sus cosas, guardando algunas de las de ella. Dijo que tenía uno de los monitores para bebés sobre la mesa de café y lo despertó en medio de la noche con un viejo mensaje que se repetía una y otra vez que ella había grabado. Decía te amo Mike, una y otra vez. Mi padre me dijo que simplemente se sentó en el sofá en la oscuridad y escuchó su mensaje hasta que se agotaron las baterías. Un par de semanas después, nos recogió a nosotros para pasar el fin de semana. Después de que mi hermana y yo entramos, dijo que estaba sentado en el porche fumando, y sopló una fuerte ráfaga de viento y dijo que podía oler el perfume que ella siempre usaba. Me asustaba escuchar esas historias cuando era niña, pero ahora puedo ver la belleza y la paz de esas experiencias. Cuando era niña, mi hermano y yo nos encargábamos de cuidar al niño del vecino, que se llamaba Alex. A Alex le encantaba mi juego de Legos que tenía en la esquina de mi habitación. De cara a la ventana, jugaba durante horas, permaneciendo absorto, mientras mi hermano y yo jugábamos videojuegos en la sala de estar. Así que una noche, cuando me quedé dormida en el sofá, mientras cuidaba al niño, mi hermano se me acercó y me dijo, Alex está debajo de tu cama y está temblando. Le pregunté, ¿qué le pasa? Mi hermano me dijo que lo siguiera hasta la habitación y tratara de convencerlo de que saliera de debajo de la cama. Entré y lo encontré al borde de las lágrimas, temblando profusamente debajo de mi cama. Le pregunté a Alex, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ahí abajo? Alex dijo que alguien o algo asomó la cabeza desde el armario corredizo. Mientras caminaba hacia la cama para ayudarlo a salir, corrió hasta su casa y esperó en la entrada hasta que sus padres llegaron. Mis padres habían salido a cenar con los suyos y él les explicó toda la historia en detalle a sus padres y a los míos. Su explicación me provocó escalofríos cuando mi hermano y yo salimos de la casa para reunirnos con sus padres y averiguar qué había pasado. Mi madre me dijo que Alex estaba jugando con mis Legos y escuchó un leve murmullo proveniente de mi armario, algo que parecía una vocalización débil de ven aquí. Dijo que miró hacia atrás y notó que el armario tenía una pequeña abertura por la que entraba luz de mi lámpara. Se quedó mirando la grieta hasta que vio un párpado abierto. Nos dijo que había un hombre en mi armario. Alex se escondió debajo de mi cama después de dar un leve grito, que atrajo la atención de mis hermanos. Mi familia se apresura a volver a mi casa y a mi habitación. Horrorizados, encontramos la puerta de mi armario abierta de golpe. Mi ventana quedó abierta cuando antes estaba cerrada y cayeron algunas cosas que no había tocado antes. Todavía no sabemos qué fuerza calculamos que podría haber sido después de esa noche. Gracias a Dios no ocurrió nada más grave. No le he contado a nadie esta historia desde que era niña, porque cuando les conté a mis primos lo que estaba pasando se asustaron muchísimo. Cuando estaba en segundo grado, me desperté una noche de verano, en plena noche, y vi a una mujer flotando a través de mi ventana hacia mi dormitorio. Curiosamente, no tenía miedo. Simplemente me senté y le pregunté, ¿qué estás haciendo aquí? Recuerdo que me respondió, pero curiosamente a la mañana siguiente no podía recordar lo que dijo ni siquiera cómo sonaba su voz.
Ni siquiera podía recordar cómo era. Entonces, a continuación le dije, al más puro estilo de una niña de 8 años, bueno, será mejor que te vayas porque mi padre podría despertarse y entonces se enojará. Ella salió de mi dormitorio, que ya estaba entreabierta, y yo volví a dormirme. Suena como parálisis del sueño, ¿no? No. Al día siguiente estaba muy emocionada porque tenía mi propia hada madrina y la llamé Crystal. Y pensé, por favor, vuelve. Vuelve y despiértame al amanecer para que podamos hablar. No te estoy mintiendo, a la mañana siguiente, justo cuando estaba amaneciendo afuera, escuché a alguien susurrar mi nombre. Me di cuenta de que esta mujer era real, y que ella era un fantasma, y me quedé paralizada. Me quedé tan quieta como pude, sin siquiera poder respirar, y solo grité tan fuerte como pude, vete, vete, vete. Podía sentirla justo al lado de mi cabeza. Mientras escribo esto, las lágrimas se me llenan los ojos. Bueno, sucedió una vez, coincidencia, ¿verdad? No. Cada vez que me armaba de valor y le decía en voz alta, antes de irme a dormir en mi habitación, bueno, ven esta vez, te juro que no me asustaré. Ella venía, susurrando mi nombre, y yo casi me cagaba en los pantalones del miedo y nunca abría los ojos. Aquí es donde la cosa se pone seria. El verano siguiente le digo a una amiga que esto está sucediendo mientras acampamos juntas. Ella no me cree, me dice, bueno, pídele que venga esta noche. Estamos durmiendo en la misma tienda de campaña y mi amiga quiere venir. Ella la ve por sí misma y escucha a la mujer fantasma llamando mi nombre y el nombre de mi amiga. No nos movemos, la mujer se va y ambas nos sentamos y mi amiga también la escucha. Ella se asusta, le dice a sus padres más tarde ese día sollozando, me meto en problemas por asustar muchísimo a los niños con historias de fantasmas. Más tarde ese verano le conté esta historia a mi prima, y antes de esa noche, ella se asusta, se lo cuenta a su mamá, y me dan una paliza por contar historias de fantasmas. Vi a mi difunto ex marido en mi cocina. Estaba mirando televisión en mi sala de estar, en pleno día, y seguía escuchando un sonido, como si alguien estuviera moviendo el cambio. Y era fuerte, como si estuviera en la habitación conmigo. Pausé la televisión, pero el sonido persistía. Entonces comencé a mirar alrededor de la habitación y cuando llegué a la cocina, lo vi parado allí. Estaba mirando a su alrededor, como si estuviera haciendo un balance de mi apartamento. Y estaba moviendo el cambio en una mano, mientras daba vueltas a una moneda de 25 centavos entre sus dedos con la otra mano. Algo que hacía mucho cuando estaba vivo. Giró la cabeza y me vio congelada, mirándolo. La expresión de su rostro era una que nunca olvidaría. Sus ojos se agrandaron y como que inclinó la cabeza hacia adelante, con una expresión como de ¿puedes verme? No sé cuánto tiempo nos miramos, pero me di la vuelta cuando empecé a escuchar a mi gato destrozando la alfombra de nuevo en la otra habitación. Cuando me volví hacia mi ex, ya no estaba. Vale la pena señalar que también había muerto solo un par de meses. Algunas mujeres rumanas con las que trabajé me dijeron que los muertos se quedan 3 meses antes de morir. No sé nada de eso, pero sé sin lugar a dudas lo que vi ese día. Cuando tenía unos 16 años me encontré con algo que todavía me molesta hasta el día de hoy. Me desperté alrededor de las 6 de la mañana en un día normal de semana y bajé las escaleras para prepararme para la escuela. Nadie más en mi familia se había despertado en ese momento. Me metí en la ducha, todavía somnoliento y apenas podía mantener los ojos abiertos. Después de unos minutos de ducharme, alguien intentó abrirla y le dije a quien fuera que estaba en la ducha. La persona procedió a abrir la puerta agresivamente, vi que la manija de la puerta subía y bajaba como loca y lo que sea que estaba ahí golpeó la puerta cada vez más fuerte. Y luego se detuvo de repente. No pensé mucho en eso, pero cuando salí de la ducha me di cuenta de que nadie se había levantado todavía. Seguí desayunando. Y después de un rato, mi padre bajó las escaleras, así que le pregunté si era él quien había querido usar el baño antes. Dijo que no, y que tanto mi madre como mi hermano menor todavía estaban dormidos, así que tampoco podían haber sido ellos. Solía tener un sueño recurrente en el que una figura negra sin rostro me visitaba e intentaba poseerme. Normalmente entraba en mi ser a través de mi boca y en ese momento no tenía control sobre mi sueño. Me decía que hiciera cosas terribles a las personas y tenía una voz áspera. Lo más extraño es que cada vez que estaba dentro de mí me sentía físicamente mal. Me despertaba con la misma sensación, a menudo vomitando de inmediato. La última vez que esto sucedió debe haber sido hace 3 años.
Recuerdo que mi instructor de manejo me contó que, cuando él y su esposa eran más jóvenes, iban conduciendo por una carretera rural en su viejo auto y se detuvieron ante una mujer que estaba parada al costado de la carretera. Ella se acercó y se inclinó hacia la ventana pidiendo fuego para su cigarrillo, que no tenían. Se alejaron en silencio por un rato hasta que pudieron entrar y él le preguntó a su esposa si la mujer era quien él creía. Dijo que su esposa confirmó que era su tía, que había fallecido unos meses antes y que era una fumadora empedernida. Siempre pensó que era una historia genial. Cuando era niño, vivía en una casa que estaba embrujada por todo tipo de seres paranormales. Uno de mis primeros recuerdos fue, en realidad, una experiencia con uno de estos seres. Tenía unos 4 años y estaba de pie en la entrada de nuestra casa, mirando hacia la puerta. Me detuve y noté que había 2 personas paradas frente a la puerta, mirándome. Uno era un hombre alto, de mediana edad, vestido con un traje negro de la década de 1900. El otro era un niño, que vestía lo que ahora imagino que era un uniforme de béisbol rojo. El niño miró al hombre y dijo, ¿por qué nos está mirando? Y el hombre respondió, está bien. No puede vernos. Todavía recuerdo esa experiencia con claridad, casi 14 años después. También tuvimos múltiples incidentes de actividad poltergeist. Cosas como cestas que literalmente volaban a 10 pies de la pared y apuntaban hacia mí y mi familia, cuadros que caían a diario, etc. Mi hermana también solía ver a sacerdotes y a algunos de nuestros parientes fallecidos desde su cuna. Vivo en un condominio y somos dueños de 2 departamentos en el 7º y 8º piso. La única forma de moverse entre ellos es salir del departamento, tomar el ascensor o las escaleras y entrar al otro. Una noche, nos quedamos sin helado en el piso de arriba y mi mamá me dijo que fuera a buscar un poco del congelador de abajo, así que tomé las llaves del departamento del 7º piso y, como era la hora de cenar, no había nadie allí. Entré en la oscuridad total y me di cuenta de que alguien estaba sentado en el sofá, así que presioné el interruptor para ver a mi papá sentado allí. Fue un poco extraño, pero fui a buscar el helado y le pregunté si tenía una llave para cerrar la puerta. No hubo respuesta. Me encogí de hombros y pensé, bueno, si entró y cerró la puerta detrás de él, debe tener una. Volví al piso de arriba y mi papá estaba sentado allí cenando. Me asusté y pregunté cómo diablos llegó aquí tan rápido y todos me dijeron que había estado aquí todo este tiempo. Les dije que no era posible porque lo había visto abajo, pero nadie me creyó. Ahora nunca bajo sola. Para aclarar algunas cosas, cada puerta de nuestro apartamento está equipada con 3 tipos de cerraduras. Hay una puerta que tiene su propia cerradura y cerradura, le pusimos otra cerradura, así que tienes que abrir esta puerta 2 veces. Luego está la puerta y su propia cerradura. Así que necesitas 3 llaves solo para entrar a nuestra casa si no hay nadie dentro. Pude ver bien y era 100% mi padre, es un poco gordo y tiene una cara seria, así que es difícil confundirlo. Los apartamentos no son accesibles porque no solo no están en el mismo piso, ni siquiera están ubicados uno encima del otro. Hay un ascensor entre ellos y están en diferentes pisos. Así que no hay forma de que nadie suba o baje sin encontrarse primero en el ascensor o en la escalera. Hace unos años, cuando todavía estaba en el instituto, me quedé solo en casa durante un fin de semana. Un día, después de clase, iba conduciendo de vuelta a casa y, cuando pasé por delante de mi casa, me pareció ver a una anciana vestida de blanco en la habitación de mi hermana mirando por la ventana. Pensé que era una tontería, así que entré en la habitación para comprobar de qué se trataba, pero no encontré nada. Me olvidé casi por completo del asunto hasta que, más tarde esa noche, recibí una llamada de un vecino muy asustado y en pánico que me dijo que había una anciana caminando de un lado a otro en la habitación de mi hermana. Todavía no tengo ni idea de qué era y nunca he vuelto a ver nada parecido. Un día, después de terminar un ensayo a eso de las 2 de la mañana, decidí que tenía hambre, pero no tenía nada fácil para cocinar, así que decidí caminar hasta un 7-Eleven y comprar una tarta o algo. Sin embargo, tan pronto como abrí la puerta, me invadió una sensación de miedo sofocante, mi corazón comenzó a latir con fuerza, comencé a temblar, todo. Me dije a mí misma que esto era ridículo y salí a la calle con la intención de seguir caminando, pero no llegué más lejos. Estaba aterrorizada sin ninguna razón que pudiera entender, pero no menos intensamente a pesar de eso. Corrí de regreso adentro y comí cereal seco. Más tarde, al día siguiente, me enteré de que un grupo de borrachos estaba causando estragos cerca de la intersección del 7-Eleven.
Habían golpeado hasta la morición a un miembro de mi universidad. Aunque no puedo explicarlo, estoy convencido de que algo malo me habría pasado esa noche si hubiera ignorado esa sensación y hubiera ido de todos modos. Me pasó algo bastante espeluznante cuando era estudiante de guardabosques este verano. El bosque en el que estaba trabajando estaba a unos 20 kilómetros del pueblo más cercano, que tenía unas 1200 personas. Y normalmente salíamos a hacer lo que tuviéramos que hacer en el bosque alrededor de las 7 de la mañana, así que llegamos al bosque alrededor de las 7:30 de la mañana y estábamos a unos 12 kilómetros por la carretera cuando doblamos una esquina muy lentamente y vimos lo que inicialmente pensé que era un arbusto o una estatua de aspecto extraño, pero en realidad era una persona, sentada en un tocón tallado al costado de la carretera, simplemente sentada allí. Lo que realmente me desconcertó fue el hecho de que esta persona llevaba una parca y un pasamontañas debajo en pleno verano. Pasamos junto a esta persona muy despacio y levantó una mano para saludar lentamente mientras pasábamos y fue súper espeluznante. Nunca más lo volví a ver después de eso, pero a veces hacer excursiones era un poco más incómodo cuando estaba solo. Cuando mi abuelo falleció, nos sentamos en el porche de su casa esa misma noche y 3 búhos cornudos volaron sobre nuestras cabezas. Mi madre rompió a llorar diciendo que cuando su hermana falleció, un búho cornudo voló sobre nuestras cabezas de esa manera, y cuando falleció mi abuela, volaron sobre nuestras cabezas 2 búhos. Tengo mucha curiosidad por saber si cuando mi madre fallezca me pasará lo mismo a mí. Una vez estaba caminando por una cresta de arenisca en el sur de Utah, cuando vi a un par de coyotes trotando por una cresta adyacente, tal vez a 100 metros de distancia. Esto pudo haber sido un efecto de la luz, una perspectiva confusa o que yo estuviera cansado, pero juro que uno de esos tipos de repente se puso de pie sobre sus patas traseras. Miró a su alrededor y se paseó por el lado opuesto de la cresta y se perdió de vista como un hombre que sale a caminar al atardecer. Me quedé allí parado durante unos minutos pensando, eso fue lo más raro que he visto en mi vida. Mi amiga es irlandesa. Su tío tiene una granja de ovejas en el campo. Un día estaba limpiando nuevas zonas de pastoreo y se encontró con un círculo de hadas, literalmente hadas. No es un tipo supersticioso, así que no lo pensó 2 veces antes de destruirlo. Esto es algo totalmente inaceptable en Irlanda. Todos y cada uno de sus corderos nacieron muertos ese año. Una mañana fría, mi novia y yo estábamos acostados en su cama. No teníamos trabajo ni escuela ese día porque había nevado. Ella vivía en el medio de la nada, como si no tuviera vecinos en 1,5 kilómetros a la redonda. Bueno, escuché a alguien justo afuera de la ventana decir agáchate, te van a poder ver si no te agachas. Por supuesto, esto me sobresaltó y me di la vuelta y vi a un tipo y 3 perros justo afuera caminando hacia la puerta del garaje. Entonces agarré mi pistola y fui a recibirlos a la puerta y averigüé por qué estaban allí. Entonces, en esos 10 segundos, salí y no había nadie. Justo afuera de nuestra ventana había huellas de zapatos y huellas de patas en la nieve fresca. La seguí por la parte trasera de la propiedad y después de unos 100 metros o más solo había huellas de patas. Miré a mi izquierda, a 10 o 15 metros, había huellas de patas muy similares que parecían haber venido del bosque hacia la casa. Entonces lo seguí hasta la casa y luego aparecieron huellas de zapatos a unos 25 metros de la casa. Entonces lo seguí para ver si tal vez habían salido por el frente de la propiedad, pero no había ninguna. Hasta el día de hoy no estoy realmente seguro de qué sucedió o qué había afuera de nuestra ventana. La vez que más me asusté fue una noche, alrededor de las 3 de la mañana. Mi residente favorita había muerto el día anterior y estaba pensando en ella. Tenía la sensación de que estaba allí, una presencia que no podía explicar. Estaba un poco nervioso, pero decidí morder el anzuelo y le dije, Doris, si estás aquí, mueve el marco de fotos. Los 3 marcos de fotos que había en la pared frente a mí se inclinaron hacia la derecha, uno tras otro. No me avergüenza admitirlo, corrí. E hice que un compañero de trabajo se sentara conmigo el resto de la noche. En 1989, iba en coche, salimos alrededor de las 5 de la tarde pensando que llegaríamos a Atlanta alrededor de las 7 de la mañana. Alrededor de la 1 o las 2 de la madrugada estábamos pasando por algún lugar de Mississippi o Alabama, estaba oscuro, no había otros coches en la carretera y había una ligera niebla. Más adelante, en la carretera, justo en el borde de mis luces altas, pude ver lo que parecía un hombre caminando al costado de la carretera.
Mi amigo que iba de acompañante me dijo, oye, mira, ¿qué está haciendo ese tipo ahí? La figura caminaba de espaldas a nosotros y balanceaba los brazos de una manera muy exagerada mientras caminaba. Yo iba a 120 kilómetros por hora, así que no tardamos mucho en alcanzarlo. Cuando pasamos, esta cosa giró y levantó los brazos en el aire. Era un tipo, era calvo, no sé cómo era su cara, pero parecía que estaba vestido con una túnica gris. No yo, pero una amiga me contó un sueño que tuvo hace años sobre un anciano decrépito que estaba siendo perseguido por lobos. En el sueño, se refería a sí mismo en tercera persona como Old Skin tiene que alejarse de los lobos. Finalmente, los lobos lo alcanzaron y comenzaron a despedazarlo frente a ella, y él siguió narrando los eventos con una voz monótona, Old Skin está siendo devorado vivo. Old Skin va a morir. Se despertó sintiéndose asustada, pero la parte más extraña llegó cuando comenzó a describir el sueño a su hermano. Él la detuvo a mitad de la oración y le preguntó, ¿su nombre era Old Skin? Tuve exactamente el mismo sueño. No sé si eso cuenta como paranormal, pero es espeluznante,